Me presento, buenos días, soy Rocío Segura, la tesorera del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, y para mí es un placer estar hoy aquí presentando este taller de gestión y recuperación de suelos degradados. Este taller es el primero de un grupo de 5 talleres de aulas climáticas que organiza la Diputación de Málaga a través de Delegación Territorio Sostenible en colaboración con el Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Es un grupo de 5 talleres prácticos de formación y educación medioambiental vinculados a la sostenibilidad y al medio ambiente, que se organiza de cara a dar una formación más específica a través de la Diputación, concretamente a ayuntamientos y entidades locales. Esta temática, la gestión de suelos degradados, constituye uno de los principales retos ambientales a los que se suele enfrentar a nivel municipal, ya que a menudo hay muchísimos espacios que han perdido sus funciones ecológicas debido pues bien a actividades previas, por ejemplo, canteras que no han sido restaurados, vertederos que no han sido clausurados, movimientos de tierra irregulares o algunas actuaciones urbanísticas que no se han desarrollado de forma correcta. El objetivo de este taller es pues dar un enfoque práctico a los ayuntamientos, ofreciendo herramientas, criterios técnicos y ejemplos prácticos donde puedan ver la gestión de estos espacios y cómo afrontar. Para ello disponemos hoy de una persona especialista en la materia, Justo Tenorio Cózar, que está por ahí, al que ahora cederé la palabra. Es el director de la Delegación Sur de España de Kepler Ingeniería y Ecogestión SL. Es experto en medio ambiente, descontaminación e investigación de suelos y de aguas contaminadas. Y seguro que nos da un enfoque bastante amplio. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Así que sin mucho más, pues le paso la palabra. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, a la Diputación de Málaga, por supuesto, y espero que este taller sea de provecho. Bienvenido, Justo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación y muchísimas gracias sobre todo a la Diputación de Málaga, COAMBA, por contar con nosotros pues, para este taller que nos parece súper importante, súper interesante a nivel medioambiental, ¿no? Como es el suelo. Eh, si os parece bien, voy a comenzar a compartir. Por favor, me decís cuando veáis la pantalla, por favor. Se ve que estás compartiendo algo, pero está en negro. Vale, está cargando un momento. Ok, ansioso. Muchísimas gracias también a los asistentes que veo por aquí, no caras, pero sí veo nombres conocidos, así que me alegra mucho que estéis por aquí. No sé si veis ya Ahora la portada. Se Ya ve. se ve, Justo. Así se Estupendo, ve. estupendo. Genial, bueno, pues nada, lo dicho, ¿no? Insistir una vez más en los agradecimientos a la Diputación Provincial de Málaga, al Colegio Ambientólogo de Andalucía y también a Kepler por darme la oportunidad también de participar en este taller, ¿no? Vamos a hablar sobre efectivamente la gestión y la recuperación de suelos degradados, insistiendo un poco en la problemática municipal, ¿no? Como comentaba antes Rocío, si bien es cierto que la problemática de suelos contaminados eh, a nivel España, ¿no? La parte industrial es la que atesora mayor cantidad de problemas ambientales, ¿no? Es decir, un ámbito privado y no tanto de administración pública, ¿no? Si me permitís muy rápidamente, para poneros un poco en contexto, os quería presentar quiénes somos, quién es Kepler, ¿no? Kepler es una consultora especializada en medio ambiente con más de 30 años de experiencia, más de 1000 proyectos ambientales realizados en todos estos años bueno, de buena complejidad, ¿no? Estamos distribuidos por toda España, estamos con oficinas en Sevilla, en Burgos, en Barcelona, en Tarragona, estamos también en Portugal y en Marruecos, ¿no? Nos distinguimos sobre todo
por la innovación de nuestro proceso, de nuestra tecnología y por la sostenibilidad que intentamos aplicar a todos y cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Ya en el año 2001 firmamos la Carta de la Tierra de la Organización de las Naciones Unidas, que como sabéis es una declaración, pues bueno, de principios éticos fundamentales basados en la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad y el medio ambiente, ¿no? Destinamos muchos recursos a investigación, desarrollo e innovación y bueno, os dejo ahí unos enlaces a nuestra página web, a nuestro LinkedIn, por si queréis ver un poco qué es lo que estamos haciendo. También os dejo información sobre un proyecto europeo en el que participamos dentro de un consorcio con universidades de Reino Unido y institutos en Eslovenia de bastante renombre, que es el proyecto BioREM, que está dedicado a técnicas de bioremediación mejoradas, ¿no? En ese sentido, con inteligencia artificial y biotecnología avanzada. Sin más dilación, esta será la agenda que abordemos hoy. Vamos a hablar un poco a nivel teórico qué es un suelo degradado. Vamos a ver cuáles son los principales factores que intervienen en la gestión de un suelo degradado. Luego veremos un análisis específico de qué suelos degradados municipales nos podemos encontrar, eh, eh, qué gestión integral podemos dar a estos suelos desde un punto de vista normativo y de responsabilidad. Es interesante abordar esa temática. Y luego veremos, pues bueno, un caso típico, yo creo, a nivel municipal, que es la clausura de un vertedero de residuos incontrolado. Veremos algunas técnicas de recuperación de suelos y de aguas contaminados y también incluiremos un apartado específico que tiene que ver también con la valorización, con la reutilización de residuos que pueden ser estos suelos excavados en emplazamientos contaminados, cómo podemos reutilizarlos, cómo podemos valorizarlos. A partir de aquí comenzamos. ¿Qué entendemos por un suelo contaminado, ¿no? Un suelo degradado, ¿no? Ya, bueno, en el artículo 15 de la 45, perdón, de la Constitución española, ya se establece el derecho, ¿no? a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Esto ya desde la propia Constitución y en la normativa actualmente vigente, como el Real Decreto 9/2005 y la Ley 7/2022, que es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que es la más reciente, pues un suelo degradado, un suelo contaminado es aquel cuyas características han sido alteradas, ¿no? Negativamente, en este caso, por la existencia, por la presencia de compuestos químicos, de productos peligrosos que proceden de la actividad humana y que tienen concentraciones en el suelo que comportan un riesgo inaceptable, ¿no? para la salud humana y o para el medio ambiente, ¿no? Es decir, al final estamos dentro de lo que es la corteza terrestre, el suelo es el soporte de la vida, esto no se nos puede olvidar. Muchas veces el suelo es el gran olvidado, ¿no? de los ámbitos del medio ambiente. Siempre tenemos mucho foco puesto en las aguas, en la atmósfera, ¿no? Las emisiones, pero al final el suelo es lo que nos da la vida, es donde nosotros estamos, donde cultivamos, donde nos relacionamos y tenemos que tener un foco muy importante puesto también en este ámbito, ¿no? En lo que es el suelo como tal. ¿Cuál es, entendiendo y hablando ya de lo que sería abordar un proyecto o una estrategia para la gestión de un suelo degradado, cuáles serían los factores principales que tenemos que tener en mente o que tenemos que tener en nuestro estudio
para abordar un proyecto con garantías y desde un punto de vista técnico y económico eficiente. Pues serían estos tres que tenéis aquí en pantalla. Sería el emplazamiento como tal, afectado, la naturaleza del suelo que se ha visto afectado y la naturaleza del contaminante, ¿no? que afecta a este suelo. Como veis, están entrelazados entre ellos y vamos a ver algunas particularidades de cada uno de estos factores, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al emplazamiento, nos deberíamos de preguntar, ¿existen personas cerca de este emplazamiento que sean receptoras de esta contaminación? ¿Cuáles son los riesgos que tienen estas personas debido a la presencia de estos contaminantes? Otra pregunta sería, ¿ha llegado al agua subterránea? El suelo, inevitablemente, al suelo se le asocia siempre un acuífero, un agua colgada, un agua subterránea. Sabemos que el suelo se divide en su zona no saturada o zona badosa y la zona saturada, que es aquella donde se encuentra el agua subterránea. Si tenemos en la superficie contaminantes, en función del tipo de suelo que tengamos, podría existir riesgo de que estos contaminantes hubieran llegado al agua subterránea y, por tanto, abordaremos este proyecto de descontaminación de una manera más eficiente si conocemos o si sabemos que tenemos un agua subterránea contaminada. Otro elemento importante es, existen elementos enterrados que puedan interferir o puedan distorsionar los proyectos de descontaminación que vamos a ejecutar en este emplazamiento. Por ejemplo, desde tuberías, depósitos enterrados, canaletas, pilotos de hormigón. Otro tema sería qué limitaciones de acceso, ¿no? tenemos a estos emplazamientos. Bueno, pues es una fábrica que tiene zonas estrechas por donde tienen que pasar máquinas pues, por ejemplo, de sondeos para investigación de suelo, como podéis ver aquí en esta imagen. Bueno, pues son limitaciones que luego afectan directamente al presupuesto y directamente a la técnica de este tipo de descontaminaciones. Disponibilidad de espacio, es decir, tenemos un espacio abierto donde podamos ejecutar tratamientos in situ o tratamientos on-site, ex situ. Bueno, pues es otra pregunta interesante que nos deberíamos de hacer. Igual que tenemos edificios adyacentes, tenemos antiguas viviendas en estado de ruinas, tenemos residuos, tenemos, bueno, pues son condicionantes también importantes a la hora de abordar este tipo de proyectos. Y fundamentalmente estamos cerca de un espacio protegido, una zona cepa, un parque natural, inclusive un parque nacional. Bueno, pues estos elementos de especial protección definen luego los niveles objetivos de remediación también a los que tenemos que llegar para poder tomar decisiones de gestión, ¿no? desde este punto de vista. El otro elemento que tenemos que mirar es la naturaleza propia del suelo, ¿no? El suelo al final sabemos que tiene una geología concreta, una litología concreta, que además cambia con la profundidad y, por tanto sus parámetros o sus variables físico-químicas, ¿no? Como pueden ser la propia granulometría o textura de los tipos de suelos. Pues no será lo mismo disponer en un suelo de unas gravas o unas gravas con arenas que unas arcillas muy compactas, ¿no? Porque eso afecta luego a la permeabilidad del terreno y claro, con arcillas compactas pues podemos tener una barrera natural impermeable o semiimpermeable a la contaminación superficial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿A qué profundidad está también el nivel freático? Se ha visto afectado, como veíamos antes. ¿Qué pH y conductividad tienen estos suelos, ¿no? ¿Qué contenido de materia orgánica? ¿Por qué? Porque la materia orgánica suele ser un elemento de absorción de la contaminación. Por tanto, a mayor contenido de materia orgánica, pues mayor absorción de los contaminantes en el suelo vamos a tener, ¿no? Por tanto, la naturaleza del suelo se configura también como un elemento
crucial a la hora de abordar este tipo de proyectos. Y por supuesto, evidentemente, la naturaleza del contaminante, ¿no? Es decir, deberíamos de pensar, ¿es un contaminante orgánico o es un contaminante inorgánico? ¿Por qué? Porque en función de su naturaleza podremos utilizar un tipo de técnica de recuperación u otro tipo de técnica de recuperación. ¿Qué concentración de contaminante tenemos? Por ejemplo, si fuera un hidrocarburo, un aceite, ¿tenemos concentración en fase libre? ¿Tenemos concentraciones traza, disueltas? Esto es muy importante para luego establecer medidas de intervención frente a ese tipo de concentraciones tan altas, ¿no? Estamos en un escenario multicontaminante, es decir, por ejemplo, un vertedero de residuos incontrolados, nos encontraríamos este escenario. Tendríamos una gran cantidad de contaminantes diferentes, que pueden ser desde contaminantes orgánicos como inorgánicos, desde una uralita hasta un plástico, un disolvente, inclusive un aceite, ¿no? Una pintura en base disolvente. Es importante, ¿no? Porque cada contaminante luego tiene un tipo de remediación diferente, ¿no? ¿Son biodegradables estos contaminantes? Esta pregunta es fundamental. ¿Por qué? Porque al final la jerarquización de residuos siempre aboga por la utilización de técnicas sostenibles versus técnicas pues, más intervencionistas, ¿no? Como pueden ser las técnicas de extracción o las técnicas de inertización o de confinamiento, ¿no? Es decir, si tenemos posibilidad de atacar a un contaminante que puede ser biodegradable, pues utilizaremos este tipo de técnicas de bioremediación pues para eliminar el contaminante del emplazamiento, ¿no? Y las propiedades físico-químicas de los diferentes contaminantes, que evidentemente por su densidad, por su solubilidad o por la volatilidad que puede tener, generarán diferentes tipos de riesgos, ya sean riesgos, pues, por ejemplo, por volatilización, tendríamos que atender a los riesgos de inhalación y sus consecuencias tóxicas o cancerígenas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta estas tres variables, pues llegamos, digamos, al resumen de estrategias que pretenden reducir o eliminar estos riesgos, ¿no? Por estas contaminaciones. Y nos lleva a decidir entre fundamentalmente dos tipos de técnicas. Eh, Dos técnicas, una técnica principal, que es la que más se suele utilizar, son las técnicas de descontaminación, que tienen como objetivo la reducción de la concentración del contaminante hasta niveles de no riesgo. En esta tabla, que está extraída de la guía de mejores técnicas disponibles de la Junta de Andalucía, pues podéis ver una gran cantidad de técnicas, desde físico-químicas, biológicas, térmicas, y dentro de cada una de ellas, pues diferentes aplicaciones in situ, ex situ, y bueno, pues siempre tendríamos que mirar a la jerarquización en cuanto a la utilización de técnicas, que fundamentalmente las biológicas deberían de ser las más sostenibles, ¿no? Versus a las otras, ¿no? Y luego disponemos también de otro tipo de técnicas, que son las técnicas, bueno, de confinamiento. Estas técnicas son las que plantean pues el aislamiento o el sellado de este suelo contaminado, de estos residuos, eliminando directamente el riesgo. Es decir, no eliminan el pasivo ambiental en este caso, sino lo que hacen es aislar o sellar, digamos, el pasivo, ¿no? El residuo o el suelo contaminado. Puede ser la técnica de confinamiento la que habitualmente se utiliza pues, para vertederos de residuos que puedan haberse descontrolado, ¿no? Por ejemplo, en algunos municipios. Vamos a entrar ahora en lo que sería el análisis de pues, los suelos degradados municipales, ¿no? Bueno, un poco por la experiencia que tenemos en la casa, hemos definido o hemos agrupado en dos grandes grupos
este tipo de problemáticas, ¿no? En principio municipales. En la primera podríamos hablar de emplazamientos abandonados, ¿no? Emplazamientos, como podéis ver ahí en la imagen, es una fábrica abandonada, por ejemplo, donde el operador industrial que tenía esta fábrica pues ya no está o ha desaparecido, y inclusive el propietario del suelo pues tampoco existe, ¿no? Eh, en estos casos, pues ocurre que en esta situación la administración adquiere la responsabilidad subsidiaria de este tipo de emplazamientos en el que no existe el causante del daño, no se ha podido identificar el causante del daño y no existe propietario del suelo, ¿no? Y luego la otra problemática, pues ampliamente extendida, pues son los depósitos y almacenamiento de residuos, que fundamentalmente, como podéis ver en la imagen, eh, pues se genera fundamentalmente en zonas limítrofes a las ciudades o a los municipios, inclusive afuera de polígonos industriales, zonas no urbanizadas, etcétera, ¿no? Si empezamos a comentar un poco emplazamientos abandonados, ¿no? Bueno, aquí si ahondamos en lo que pudieran ser fábricas abandonadas o la industria en general, podemos ver cómo la industria genera el 30% o más del 30% de todos los residuos en España, ¿no? Evidentemente, estos residuos industriales, que fundamentalmente serán peligrosos, ¿no? La mayor parte, no son competencia de los ayuntamientos, es decir, la gestión debería de hacerse por el propio operador a través de empresas autorizadas o gestores privados, ¿no? No obstante, en la industria hoy día continúa, ¿no? Es sorprendente, pero continúa habiendo vertidos ilegales, ¿no? Vertidos industriales ilegales, ¿no? Que se tienen que gestionar. Y también los desarrollos inmobiliarios que se producen por ampliaciones o crecimientos, ¿no? de municipios absorben estos polígonos industriales o estas antiguas zonas industriales que, como decíamos, pues podrían estar afectadas pues, por la presencia de estos productos peligrosos, ¿no? Efectivamente, este tipo de emplazamientos son puntos críticos, ¿no? de vertidos y de potencial contaminación al suelo y el agua. ¿Por qué? Porque son espacios que están sin vigilancia, lo cual propicia que cualquier persona, desde un particular a inclusive alguna empresa que no gestiona adecuadamente sus residuos, pueda generar un vertido ilegal, ¿no? Normalmente, como decía, suelen ubicarse en polígonos industriales no urbanizados o en periferias urbanas y generan habitualmente un efecto que es el efecto sumidero, y es que la presencia de residuos dispuestos pues atrae más vertidos, ¿no? Es decir, es como un efecto llamada a, bueno, pues a organizaciones o personas que no quieren de alguna manera pues gestionar sus residuos de forma adecuada. Si hablamos de responsabilidad en estos casos, pues evidentemente en el emplazamiento objeto, no, pues estaremos hablando que el responsable tendría que ser el operador industrial o, si no existe este operador industrial porque la fábrica o el emplazamiento ya esté abandonado, pues el propietario de este suelo, ¿no? Es el responsable legal. En la mayoría de los casos ponemos porque efectivamente se han dado casos en los que este tipo de emplazamiento pues pierde la titularidad pierde la titularidad privada, quiero decir, y genera una responsabilidad subsidiaria sobre la administración, ¿no? No obstante, el ayuntamiento podría tener responsabilidad en cuanto a la disciplina urbanística de este tipo de emplazamientos o en cuanto a la salubridad pública, ¿no? A posibles impactos a la salud humana derivada de la presencia de este tipo de residuos o este tipo de emplazamientos abandonados, ¿no? Y luego la comunidad autónoma, pues efectivamente tendrá sus competencias tanto en residuos peligrosos como en las diferentes inspecciones medioambientales a ejecutar en los diferentes ámbitos relacionados con el medio ambiente, ¿no? Ya sea residuos, ya sea suelos, ya sea aguas subterráneas o emisiones, ¿no?
¿Cuáles son los riesgos específicos de este tipo de instalaciones? Bueno, pues evidentemente, pues por su pasado histórico industrial, pues la acumulación de restos o mezclas de residuos peligrosos que se hayan podido producir, ¿no? Estructuras degradadas, ¿no? Que favorecen filtraciones al subsuelo, pues por ejemplo las típicas soleras de hormigón de las zonas de producción de fábrica que se agrietan y si tienes luego residuos encima, a través de estas grietas se generan filtraciones luego al suelo, al subsuelo o, como hemos visto anteriormente, al agua subterránea. El riesgo adicional de que el propietario pueda no existir y que por tanto, bueno, pues no exista una responsabilidad clara o se tenga que definir una responsabilidad clara sobre quién tiene que desarrollar este proyecto de recuperación y luego que también genera un efecto de válvula de escape ilegal al sistema de gestión de residuos. Es decir, cuando te encuentras con un emplazamiento contaminado donde hay montañas de residuos industriales, puede que otras empresas tengan pues bueno, la opción de poder verter de forma ilegal sus residuos y salir del procedimiento estipulado por la ley de residuos, ¿no? Y suelos contaminados, ¿no? Evidentemente, este tipo de emplazamientos necesitan de un plan de gestión integral de suelos, ¿no? Un plan de gestión que abarque evidentemente el ámbito de residuos, sobre todo para la identificación de los residuos industriales que puedan estar almacenados a través de una caracterización y luego su posterior gestión a través de gestores autorizados o valorización de esos residuos en el caso que se pueda realizar una valorización, ¿no? Y también, evidentemente, se tendrá que investigar el ámbito de los suelos y de las aguas subterráneas para evaluar si ha habido algún tipo de daño ambiental a estos ámbitos, ¿no? Como decía antes, cuando el operador, el propietario del terreno no existe, pues se puede generar la responsabilidad subsidiaria de la administración, ¿no? Todos estos trabajos de gestión de residuos, de recuperación o descontaminación de suelos y de aguas deben de realizarse a través de empresas autorizadas, normalmente por las comunidades autónomas y además acreditadas por organismos reconocidos, como puede ser la Entidad Nacional de Acreditación. Suelen ser procesos largos, suelen ser procesos también desde un punto de vista económico pues elevado, ¿no? Y, bueno, pues por estos motivos es esencial tener muy bien controlados estos riesgos, ¿no? Es decir, es importante disponer de experiencia, disponer de tecnología para poder abordar este tipo de proyectos de restauración de suelos degradados, ¿no? En ese tipo de emplazamientos. Si pasamos al otro tipo de escenario, ¿no? El escenario de un depósito, un almacenamiento de residuos sobre un suelo, bueno, pues como podría ser un vertedero de residuos incontrolados, podríamos hablar de, bueno, los diferentes tipos de residuos, que esto lo conocemos todos, ¿no? Podríamos encontrarnos desde residuos peligrosos, que son residuos que van a contener sustancias tóxicas y peligrosas, como metales pesados, como amianto, disolventes, hidrocarburos, etcétera, ¿no? Estos representan normalmente una pequeña parte, pero tienen un alto impacto ambiental. Luego nos podríamos encontrar también con residuos no peligrosos, como pueden ser residuos sólidos urbanos o otro tipo de residuos comerciales. Y residuos inertes, ¿no? Que son productos en principio que no reaccionan, como escombros, como ladrillos, hormigón. Estos suelen ser los residuos más comunes en vertederos incontrolados. Y ahora nos centraremos un poco aquí. Os he dejado aquí un enlace a la página de la Consejería de Desarrollo Sostenible, donde podéis ver, aquí podéis encontrar una guía bastante interesante de gestión y tratamiento de residuos RCDs que tiene publicada la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
y también una guía de buenas prácticas, ¿no? Entonces, os lo marco por aquí. Luego en la presentación tenéis el enlace para poder descargar. España genera pues, del orden de 110, 130 millones de toneladas de residuos al año, ¿no? Es uno de los países que más de la Unión Europea que vierte mayor cantidad de residuos a vertedero. Aunque sí que es cierto que en los últimos años este porcentaje está descendiendo. Andalucía está en concreto haciendo un trabajo bastante interesante. Es la primera comunidad autónoma que tiene traspuesta la directiva europea para una economía circular. Y esto, pues bueno, se tiene que empezar a notar desde un punto de vista de la gestión y la valorización de este tipo de residuos. Eh, Como veis ahí, prácticamente el 92 millones fueron gestionados en 2023 por empresas de tratamiento y 3,3 millones de toneladas se corresponden con residuos peligrosos, ¿no? El resto a no peligrosos. Andalucía y Cataluña se configuran como las comunidades con más residuos urbanos recogidos, ¿no? Residuos recogidos. Es cierto que no existe un registro oficial que contabilice el total de vertederos en España. Se estima que pueden existir, pues, como ponemos ahí, como unos 2.000 vertederos, aunque la cifra de los legales parece que es baja. Eh, Hay alguna información que hemos podido encontrar que de en torno de 400 vertederos ilegales se encuentran solo en las costas andaluzas, ¿no? Eh, Almería es una de las provincias que también tiene especial relevancia ahí, también Granada. Las periferias urbanas y las áreas industriales son las más afectadas. Tenemos 17 vertederos de peligrosos en España, en 9 comunidades autónomas. Aragón y Castilla y León tienen una tercera parte de estos vertederos de peligrosos. Si unimos a Andalucía, a Aragón y Castilla y León, estaríamos casi en la mitad, casi en el 50% de los vertederos de peligrosos se concentran en Aragón, Castilla y León y Andalucía, ¿no? Algunas noticias relevantes, ¿no? Sobre lo que es la situación de los vertederos ilegales, ¿no? Como podéis ver por aquí, bueno, tráfico ilegal de residuos entre Italia y Francia y España, también con Marruecos, vertederos ilegales bueno, pues en Madrid. Realmente es un problema bastante generalizado y bueno, es un ámbito al que hay que poner especial relevancia, ¿no? Especial foco, ¿no? Que luego abordaremos, ¿no? Luego veremos alguna cuestión relacionada. Vamos a hablar ahora sobre la normativa, la responsabilidad en cuanto a la gestión integral de los suelos degradados, ¿no? Es decir, dónde tendríamos que mirar, dónde tendríamos que tener el procedimiento o atender a las responsabilidades de las diferentes acciones que se tienen que realizar en la gestión de un suelo degradado, ¿no? Bueno, fundamentalmente la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, donde se generan las diferentes responsabilidades legales del productor del residuo, del gestor y los transportistas de los residuos, de la propia administración pública. En este caso, el Estado va a definir la normativa del plan estatal, las comunidades autónomas autorizarán, realizarán inspecciones y ejecutarán sanciones, y los ayuntamientos tendrán la responsabilidad sobre los residuos urbanos, la limpieza y la vigilancia, ¿no? Los tipos de sanciones que existen, y tanto a nivel cualitativa como a nivel económica, ¿no? Importante resaltar aquí que la responsabilidad de los productores no termina con la entrega del residuo al gestor, sino que tiene que asegurarse de que este residuo se trata adecuadamente y con un correcto tratamiento, ¿no? Por otro lado, atendiendo ya a un suelo contaminado, tenemos la normativa clave en España para la gestión de los mismos, ¿no? Que es el Real Decreto 9/2005 de actividades potencialmente contaminantes del suelo, ¿no? Pues normalmente son APCs, ¿no? Las actividades APCs, actividades potencialmente contaminantes del suelo, que fundamentalmente en su anexo 1 lo que pretende es identificar cuáles de aquellas actividades industriales
pueden dañar el suelo. Y también establece el procedimiento administrativo para declarar un suelo como contaminado, ¿no? También se establece el procedimiento para la gestión y los criterios para la declaración de los suelos contaminados, en el que, bueno, pues se establecen unos niveles genéricos de referencia, ya, aunque es una normativa de hace ya más de 20 años, pues bueno, sigue siendo una normativa clave donde se establecieron aquellos niveles, ¿no? Pues son los estándares de concentración por encima de los cuales, en función del uso del suelo, tendríamos que atender a que este suelo estuviera alterado, ¿no? Y por tanto realizar una valoración de riesgos específica, perdón, para ver si se superan los niveles de admisibilidad de riesgos y en ese caso proceder a una recuperación, a una descontaminación de dicho suelo, ¿no? Si nos centramos un poco a nivel autonómico, en Andalucía disponemos del decreto 18/2015. En este decreto, bueno, pues es nuestro reglamento de suelos contaminados, ¿no? Es el reglamento que regula específicamente las actuaciones sobre suelos contaminados en Andalucía. Evidentemente complementa al Real Decreto Nacional, al anterior, al Real Decreto 9/2005, pero adaptándolo a las competencias autonómicas, ¿no? En este caso, ¿no? En cuanto a los procedimientos, pues bueno, genera el procedimiento de informes de situación, que es obligatorio para todos los titulares de APCs, ¿no? De actividades potencialmente contaminantes, y establece el procedimiento de recuperación voluntaria. Eso es muy interesante porque es un procedimiento que permite al operador recuperar su emplazamiento sin necesidad de que se declare el suelo como contaminado, ¿no? En cuanto a las competencias municipales, pues en este caso los ayuntamientos son los encargados de la desclasificación del suelo en su término municipal, es decir, tanto declarar como no declarar el suelo como contaminado. Tenemos muy reciente también, ligada a la normativa de suelos, en el año 2023 se publicó la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que es el Real Decreto 665, bueno, pues que son las normas de la gestión de aguas y suelos en España, ¿no? En este caso, es una normativa que estábamos esperando, bueno, pues las empresas del sector mucha ansia, ¿no? Realmente, porque por fin podemos tener en España un refuerzo de lo que son los niveles o los valores, ¿no? Genéricos de no riesgo, valores genéricos de intervención de contaminantes industriales en aguas subterráneas. Y por tanto podemos dejar de usar, bueno, pues estándares europeos, ¿no? Anteriormente veníamos utilizando estándares holandeses, ¿no? Pues a partir de la publicación de este decreto, pues ya podemos empezar a utilizar los propios, ¿no? Los propios de nuestro reglamento de dominio público hidráulico, ¿no? En este sentido, bueno, también este reglamento identifica o mejora la gestión de los saneamientos, establece una modernización y digitalización para cultivos y para la gestión de la administración del agua y, bueno, promueve también la gestión de correctivas urbanas para mitigar el impacto de la lluvia, fundamentalmente por daños, ¿no? Y también otra normativa clave, también muy reciente, del año 2025, en este caso una directiva europea, que es la Directiva Europea de Vigilancia y Resiliencia del Suelo, que de alguna manera viene a potenciar un poco lo que comentábamos al principio, al inicio de la presentación, con respecto a la protección del suelo como ámbito clave del ciclo del agua, la biodiversidad y la salud pública, ¿no? De hecho, el objetivo es que en 2050 los suelos de la Unión Europea se encuentren en buen estado, ¿no? Ponemos entre comillas, ellos le llaman en buen estado, pero bueno, pues al final las obligaciones son las de monitorizar los suelos urbanos, la de establecer sistemas de muestreos y evaluaciones que identifiquen estos suelos sanos o suelos contaminados,
Establece también un tema interesante que veremos luego, que lista de contaminantes, sobre todo contaminantes emergentes como los PFAS y otro tipo de contaminantes, y luego el inventario de suelos contaminados que deben establecerse registros nacionales accesibles al público, ¿no? Sí que es verdad que a nivel autonómico, por el Real Decreto 2005, las comunidades autónomas tenían la obligación de establecer inventarios, si bien hay algunos que todavía no llegan a ser públicos, entonces con esta directiva se hace mayor hincapié en este aspecto, ¿no? Vamos a hablar ahora de, bueno, casos prácticos ya, ¿no? O ejemplos concretos. Vamos a hablar de la clausura de un vertedero de residuos incontrolado como ejemplo de una técnica de confinamiento, como veíamos antes, ¿no? Si hablamos de los vertederos ilegales, ¿no? Tenemos que inevitablemente hablar de una serie de impactos al entorno, ¿no? Que fundamentalmente están eh, dirigidos pues a la salud humana y al medio ambiente, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, por contaminación freática, ¿no? La filtración de los lixiviados, de los residuos que se encuentran en la superficie a estos acuíferos asociados, como veíamos al inicio de la presentación, en el emplazamiento en función del tipo de suelo que tenga, ¿no? Emisiones de gases, generaciones de metano por presencia de materia orgánica en el almacenamiento de este tipo de residuos, e inclusive de dióxido de carbono que podría generar realmente un alto riesgo de incendio, y el incendio además podría producir la generación de otro tipo de sustancias contaminantes como las dioxinas y los furanos, que tienen especial relevancia en cuanto a la salud humana, ¿no? Y luego también proliferación de plagas, ¿no? Fundamentalmente de roedores e insectos que pueden propagar enfermedades, e indiscutiblemente el efecto paisajístico que genera esto en el municipio, ¿no? Es decir, eh, la degradación visual de entrar en un municipio y encontrarte a las afueras, pues un vertedero de estas características, pues no es lo mejor, y sobre todo por la pérdida de la biodiversidad local de la fauna y la flora en esa zona, ¿no? ¿Qué particularidades tienen estos vertederos? Bueno, pues en primer lugar, los problemas habituales son que no vamos a tener un responsable identificado. Es decir, al final estos son depósitos y almacenamientos de residuos que se han ido generando con el paso del tiempo por muchas personas, inclusive empresas diferentes, donde no hay una inspección, pues, donde no hay una vigilancia continuada, y por tanto no vamos a poder identificar un responsable de forma fácil, ¿no? Luego la falta de información previa sobre todos los residuos que se han vertido, ¿no? Es decir, qué mezcla de residuos tenemos. Tenemos neumáticos, tenemos asfaltos, tenemos escombros, tenemos muebles, tenemos disolventes, tenemos aceites. Es decir, no sabemos lo que hay, y cada uno de esos contaminantes puede generar un tipo diferente de problema en el medio ambiente, ¿no? Que van a tener altos costes de restauración, eso es claro, ¿no? Sobre todo por la superficie y por los volúmenes, ¿no? que vamos a encontrar en este tipo de almacenamientos, y que seguramente sea una contaminación histórica, ¿no? Que se haya producido durante muchos años, y que por tanto, al ser histórica, va a ser difícil de recuperar, ¿no? ¿Qué posibles soluciones? Bueno, pues ante estos problemas, pues la ejecución subsidiaria por la Junta o por los ayuntamientos. Ya, por ejemplo, en Andalucía ahora veremos alguna noticia relacionada, donde, bueno, pues con financiación pública, fondos europeos o planes autonómicos, ya se están clausurando algunos vertederos de este tipo, ¿no? Y también eso con planes específicos de restauración de suelos contaminados de ayuntamientos, ¿no? Es un proceso, la clausura de este tipo de vertederos, bastante complejo. Vamos a tener que mezclar derecho ambiental, planeamiento urbanístico, gestión de residuos, suelos contaminados. La normativa clave es la que veis aquí. Había puesto la Ley 7/2007, que es la de gestión integrada de la calidad ambiental, pero os indico ahí que ha sido recientemente derogada por la nueva Ley 2/2026,
de 12 de marzo, está recién salida del horno para la gestión ambiental de Andalucía, bueno, está bastante bien, fundamentalmente a nivel de plazos, estipula nuevos plazos para la obtención de una respuesta en cuanto a las autorizaciones ambientales, máximo de entre 6 y 8 meses, ¿no? Entonces es bastante interesante. No os puedo dar muchas novedades porque es tan reciente que todavía no me ha dado tiempo a estudiarla a fondo, ¿no? Eh, y luego en Andalucía, pues evidentemente la competencia pues, va a recaer sobre la Consejería de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y sobre los ayuntamientos, especialmente en vertederos ilegales o incontrolados, ¿no? ¿Cuál sería el proceso, no? El proceso, esto es un proyecto complejo, un proyecto de ingeniería. En primer lugar, hay que hacer una identificación importante, un inventario de todos los residuos, una topografía, una clasificación, una caracterización de estos residuos, establecer un proyecto de ingeniería del sellado y de los sistemas de drenaje. Ya sabéis que este tipo de proyectos incluyen la disposición de impermeabilizaciones, la disposición de capas drenantes para la generación de gases, para la generación de lixiviados, y todo ello se debe reflejar en un proyecto constructivo, un proyecto de ingeniería de detalle. Evidentemente se tendrá que solicitar la autorización ambiental al órgano competente, ejecutar la clausura, que fundamentalmente va a ser el sellado físico, y luego la restauración, la revegetación superficial del terreno, que luego os comentaré con la excavación de suelos, una posibilidad que se abre, ¿no? en este caso para la valorización de suelos contaminados, y luego una inspección final y un cierre administrativo del expediente, ¿no? No termina aquí la clausura, porque luego hay que estar durante 30 años realizando controles ambientales, pues evidentemente de aguas subterráneas, de los gases, de estabilidad geotécnica del terreno y formación de lixiviados, ¿no? Ese es el proceso de postclausura. El titular tanto de la clausura como de la postclausura seguirá siendo el mismo, ¿no? Que será el responsable del vertedero, ¿no? El éxito del proyecto pues, va a estar en que se aísle 100% el residuo. Es una técnica de confinamiento, como habíamos visto anteriormente, de que no se contaminen las aguas subterráneas, evidentemente, que no se generen gases peligrosos y que exista una estabilidad geotécnica asegurada, ¿no? El plan integral del PIREC, el Plan Integral de Residuos de Andalucía, pues, pretende establecer y censar pues todos los vertederos ilegales e ir clausurándolos progresivamente, ¿no? Además de restaurar estos terrenos afectados, ¿no? Además, este plan va a impulsar más puntos limpios accesibles, lo cual generará alternativas fáciles fundamentalmente para particulares, empresas que tengan residuos comerciales, de evitar vertidos incontrolados, ¿no? a diferentes áreas de los municipios. Aquí os dejo una noticia de la Junta de Andalucía también. Bueno, pues, con proyectos, ¿no? Proyectos para algunos municipios de Almería, la provincia de Almería, en cuanto a la restauración de vertederos ilegales. Hablemos ahora voy a ir un poco más rápido, que me estoy comiendo un poco el tiempo, de la recuperación de suelos y aguas contaminadas, ¿no? Es decir, ahora nos embarcamos ya no en un vertedero de residuos ilegales, sino que nos embarcamos en un emplazamiento contaminado, un emplazamiento que ha tenido residuo y que ha generado al subsuelo y al agua subterránea pues una contaminación, ¿no? En este caso, lo que tendremos que ejecutar en primer lugar pues será una identificación y un diagnóstico de estos suelos y de estas aguas, ¿no? A través de una investigación del suelo se realizarán pues, sondeos pesados, se instalarán piezómetros, se tomarán muestras de suelo, muestras de aguas, se realizarán análisis en laboratorio y análisis cuantitativo de riesgos para evaluar si los riesgos son aceptables o inaceptables por la presencia
de contaminantes en estos suelos, ¿no? En el caso de que los riesgos sean inaceptables para la salud humana o para los ecosistemas, pues se tendrá que preparar un proyecto de recuperación de los suelos, un proyecto de descontaminación de los suelos. En Andalucía tenemos una metodología de trabajo a través de la guía de las mejores técnicas de descontaminación, las mejores técnicas disponibles, bueno, en este caso, la verdad que tuvimos el honor de participar como asesores técnicos de la consejería redactando esta guía. Os dejo en ese enlace también un enlace a la guía de las mejores técnicas disponibles, que podéis encontrarla aquí en este enlace de la Consejería de Sostenibilidad. Podéis descargaros digamos, la guía y podéis encontrar muchísima información, ¿no? En este sentido, pues la guía aborda pues, mejores técnicas disponibles desde un punto de vista del emplazamiento, desde un punto de vista del contaminante y desde el punto de vista del suelo, ¿no? Lo que comentábamos al principio. En este sentido, bueno, esta diapositiva la vimos antes. Estaríamos enmarcados en todas estas técnicas de descontaminación que podéis ver aquí en la tabla. No me va a dar tiempo a ver todas, os he traído solo algunos ejemplos, ¿no? Son muchas técnicas, necesitaríamos casi una jornada específica para cada una de ellas. Os hablaré, por ejemplo, de algunas así interesantes, como puede ser, por ejemplo, la reducción química in situ, ¿no? Esto es para aguas subterráneas que puedan estar afectadas por productos organoclorados, ¿no? Los productos organoclorados fundamentalmente suelen estar presentes en aguas que han soportado residuos procedentes de la industria, que ha utilizado disolventes fundamentalmente, típicas empresas de químicas, empresas textiles, etcétera, ¿no? para su proceso de producción. Y entonces, pues bueno, nos encontramos este tipo de productos que son altamente contaminantes y nocivos para la salud humana y los ecosistemas, ¿no? Entonces, en este caso, la recuperación mediante una reducción química in situ se trata de inyectar en el acuífero productos químicos que son productos reductores y establecer condiciones reductoras en el acuífero, que va a permitir que productos como el percloroetileno, el tetracloroetileno, como vemos aquí en esta cadena de degradación, podamos degradarlo desde tetracloroetileno a tricloroetileno, dicloroetileno, cloruro de vinilo y su especie no tóxica, que es el eteno, ¿no? En este caso, ¿no? Pues aquí pues, se generan perforaciones en el subsuelo, se inyectan los productos y luego se realiza una monitorización del emplazamiento a lo largo del tiempo. Aquí podéis ver, por ejemplo, esto es un caso real, donde las concentraciones en octubre del 22 de percloroetileno y tetracloroetileno eran pues bastante amplias, ¿no? Y después de la inyección en abril del 23 empezamos a encontrar que las concentraciones en la misma superficie del subsuelo de tetracloroetileno van disminuyendo hasta octubre del 24 y van aumentando las de cloruro de vinilo, que es la última fase de la degradación de los productos clorados, ¿no? Entonces, con esto se puede demostrar que la degradación de los productos organoclorados se está produciendo a lo largo del tiempo con estas condiciones de reducción química, ¿no? Otro tipo de técnicas, en este caso un poco más innovadoras en este sentido, aunque en Europa y Estados Unidos ya se lleva trabajando bastante. Bueno, es uno de los contaminantes emergentes que está generando mayor problemática, mayor novedad, ¿no? En España, que son las sustancias perfluoroalquiladas, ¿no? Son los PFAS. Son sustancias que podemos encontrar en casi cualquier producto fabricado, es decir, desde el recubrimiento de las sartenes hasta los espumógenos de espumas contra incendios,
en sofás que tienen una capa impermeabilizante para evitar que los líquidos afecten al sofá. Es decir, es una familia de productos químicos, son más de 10.000 compuestos químicos sintéticos, son cadenas largas de carbonos y flúor. eh, y que tienen, bueno, tiene una toxicología bastante diversa y compleja, ¿no? Además de peligrosa, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí esto es una técnica de decantación de pifas, ¿no? Para la separación luego de un concentrado, ¿no? Es decir, separación de los pifas en aguas, ¿no? En aguas subterráneas. Aquí podéis ver, por ejemplo, un ejemplo en este vídeo de cómo se produce a través de un producto inyectado, un agente floculante biodegradable y de base vegetal, cómo tiene afinidad por los pifas y es capaz de flocularlo y luego, gracias a esa floculación, poder separarlo, ¿no? Y eliminar el agua del pifa, dándole una gestión final, ¿no? Por otro lado, la biorremediación de suelos, ¿no? Voy a ir un poco más rápido. La biorremediación de suelos es una de las técnicas más sostenibles, es una de las técnicas más interesantes para suelos contaminados con productos orgánicos, ¿no? En este caso. Eh, Fuera de lo que pueda parecer, no es una técnica innovadora, es una técnica, bueno, nosotros desde los años 1999-2000 ya estamos realizando proyectos de este tipo. Se trata de, mediante la aplicación de bacterias o consorcios bacterianos específicamente indicados para la recuperación o degradación de contaminantes orgánicos, convertirlos en CO2 y agua, ¿no? Es decir, eliminar la contaminación de una manera prácticamente completa de los suelos, ¿no? En este sentido, pues lo que se hace es establecer una zona de tratamiento, como podéis ver ahí, se construyen unas láminas, una zona de tratamiento con láminas de impermeabilización, termosoldadas, se dispone el suelo contaminado sobre las láminas, se realizan volteos específicos e inyecciones específicas de estas bacterias y se controla el proceso. Es muy importante controlar el proceso a nivel de humedad, a nivel de temperatura, de nutrientes, etcétera, de manera que conseguimos recuperar suelos que se hayan podido ver contaminados, ¿no? Este tipo de suelos, si enlazamos un poco este tipo de suelos con la reutilización y la valorización de los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, los suelos excavados, aunque los hayamos recuperado, no pierden la condición de residuo. Es decir, es un suelo excavado, sigue siendo un residuo, no es un suelo. Y por tanto, yo no podría reutilizar o darle una segunda vida a estos suelos recuperados, salvo por algunas opciones que nos ofrece la normativa actualmente, que serían estas que podemos ver aquí en este árbol de decisión, pero hacemos un poco un llamamiento a la necesidad de poder generar nuevas alternativas de valorización para estos suelos excavados, porque realmente es bastante el volumen que se genera cada año y con la tecnología actualmente disponible somos capaces de llevarlos a unas calidades prácticamente similares a las que tenían en un primer momento y deberíamos de tener herramientas administrativas que nos permitieran pues, poder valorizarlo, ¿no? Yo en esta presentación que haré bastante rápida, para poder dejar un tiempo de preguntas, me voy a centrar básicamente en tres aspectos, ¿no? de la valorización de suelos excavados. En primer lugar, suelos excavados en emplazamientos que no hayan soportado una APC, una actividad potencialmente contaminante, como puede ser la reurbanización de una parcela dentro de un municipio que no haya tenido, por ejemplo, una fábrica, ¿no?
su anterior vida, en su anterior historia, ¿no? Pues en este caso, si en el emplazamiento objeto de estudio no encontramos indicios de contaminación, eh, y queremos reutilizar estos suelos excavados que vamos a sacar, a mover de esta parcela, si los queremos utilizar en el mismo emplazamiento, pues no existe una regulación ambiental, los podemos usar sin más en el mismo emplazamiento, pues para operaciones de relleno, para operaciones de urbanización, si cumplen, digamos, las características físicas, ¿no?, que requiere la obra, ¿no? Pero si quisiéramos reutilizarlos fuera del emplazamiento, entonces tendríamos que atender a la orden APM 1007-2007, que en este caso propone la posibilidad de valorizarlos en otro tipo de emplazamientos que estén relacionados con obras, ¿no?, de construcción, en este caso, ¿no? Cumpliendo una serie de requisitos, cumpliendo una serie de obligaciones, pero tenemos esa posibilidad de poder reutilizar suelos de una parcela en otra parcela siempre y cuando cuyo destino sean operaciones de relleno y otro tipo de obras distintas a donde se generan, ¿no? Otro ejemplo sería, bueno, pues en el caso de parcelas en las que hubiera existido una actividad potencialmente contaminante, por ejemplo, una fábrica, ¿no? Es decir, tenemos una fábrica que se ha desmantelado y en esa fábrica se quiere realizar un proyecto constructivo, pues la construcción de viviendas, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso, en esta última parte de este esquema, nos preguntaríamos, tras ese proyecto constructivo, ¿existen indicios de contaminación? Se realizarían las investigaciones de suelo y de aguas oportunas. En el caso de que sí existieran indicios, pues ya nos tendríamos que ir a la normativa sectorial de suelos que habíamos visto anteriormente, el Real Decreto 9/2005, y si estuviéramos en Andalucía, el Decreto 18/2015, y si no hubiera indicios de contaminación, pues entonces ya podríamos preguntarnos si queremos utilizar estos suelos excavados dentro del emplazamiento o fuera del emplazamiento. En el caso de que estuvieran dentro del emplazamiento, quisiéramos utilizarlos dentro del emplazamiento, no existe una regulación y por tanto podríamos mantenerlos ahí, pero en el caso de que quisiéramos sacarlos, sí que tendremos una regulación específica que nos marca la Ley 7/2022. ¿Por qué? Porque la excavación de esos suelos sí que sería un residuo por el hecho de haber tenido una actividad potencialmente contaminante en su anterior, en su historia, ¿no? Sus usos anteriores, ¿no?, mejor dicho. Para este caso, el poder llevarnos estos suelos afuera del emplazamiento, solo podríamos hacerlo por las operaciones de valorización de residuos R5 o R10, que serían estas que os marco aquí. En este caso, tendríamos que, evidentemente, como no hay indicios de contaminación, el residuo va a adquirir la condición de residuo con el código LER 170504, que son tierras contaminadas, tierras no peligrosas, es decir, son residuos procedentes de tierras no peligrosas, y solo podríamos reutilizarlas en canteras que utilicen áridos o tierras de excavación para la fabricación de cementos, perdón, canteras no, cementeras, mediante la operación de reciclado de residuos orgánicos, en rellenos de residuos no peligrosos adecuados pues, para huecos mineros o fines constructivos o restauración paisajística, o un R10 que valorice restauración de suelos degradados, por ejemplo, uso de residuos no peligrosos adecuados para acondicionamientos de vertederos. Esto es lo que veíamos antes, cuando hablábamos de el relleno o la revegetación de la clausura de vertederos ilegales o vertederos incontrolados, pues existe una posibilidad de reutilizar suelos excavados de obras para poder acondicionar estos vertederos. Entonces, es una oportunidad de valorización que se nos abre, ¿no?, para estos residuos procedentes de estos emplazamientos, ¿no? Y la última, pues sería, pues bueno, que qué ocurre si estamos en una parcela con una actividad potencialmente contaminante que tiene indicios de contaminación,
y que nos vamos a la normativa sectorial de suelo, ¿no? Pues bueno, en este caso, efectivamente, nos vamos a la normativa sectorial de suelo y aquí lo que tendríamos que realizar es un estudio de la calidad del suelo y o de las aguas subterráneas asociadas. En el caso de que los niveles de concentración de los contaminantes superen los niveles genéricos de referencia, tendríamos que realizar un análisis de riesgos, qué riesgos tiene para la salud humana y los ecosistemas estas concentraciones. En el caso de que los riesgos sean admisibles, tendríamos que redactar o preparar un proyecto de recuperación voluntario de suelos y en el caso de que no existiera riesgo, tendríamos que preguntarnos qué tipo de residuo es el que tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de residuo es o va a ser este suelo excavado? Para ello, pues lo que haremos es realizar una caracterización de los suelos contaminados en base a la normativa de residuos, que es el Real Decreto 646 del 2020, que lo que nos va a caracterizar es si el residuo es peligroso o no y nos va a asignar el código LER correspondiente. Si es peligroso, asignará el código LER 170503 y si es no peligroso, asignará el código LER 170504. Una vez habiendo caracterizado el residuo en base a su peligrosidad, nos preguntaremos si lo queremos usar en el emplazamiento o no. Si lo queremos usar en el emplazamiento según el proyecto de recuperación voluntaria, tendremos que alcanzar unos objetivos de calidad para poder reutilizar ese suelo en ese emplazamiento y si queremos sacarlo fuera, solo podrá salir fuera del emplazamiento si se ha caracterizado ese suelo como un residuo no peligroso y podrá ir a las operaciones anteriormente mencionadas R5, R10 para valorización, ¿no? Las conclusiones de todo lo que hemos visto son estas, no las vamos a comentar, simplemente deciros o lanzaros la reflexión. Los suelos excavados en cualquier tipo de obra no necesariamente tienen que depositarse en un vertedero, sino que existen posibilidades de valorización para ese tipo de suelos excavados en obras. Y con esto, pues finalizo la intervención. Espero que os haya resultado interesante, que os aporte algo de valor en vuestras funciones, en vuestras responsabilidades. Y estoy a vuestra disposición para las preguntas pues, que tengáis. Muchísimas gracias, Justo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede activar su micro o puede ponerla por el chat. ¿Alguna pregunta? Hola, justo, no sé si tienes a lo mejor disposición de poder enseñarnos suelos en los que hayáis trabajado, en los que podáis tener ese antes y ese después, en el que se pueda ver pues suelos a nivel, lógicamente me refiero a lo que son estos municipios pequeños, que el principal objetivo aquí también por parte de la Diputación, encargarnos de ellos, son los que se pueden haber dado en, no sé, pues, antiguos vertederos o algún tipo de instalación de pequeña industria, y ese antes y ese después de la intervención. Bueno, sí, es decir, la verdad, tenemos muchos casos, ¿no? Muchos ejemplos. Realmente nuestro know-how en Kepler precisamente es ese, ¿no? Es decir, nuestra mayor experiencia se basa en todo lo que tiene que ver con la restauración de emplazamientos degradados, emplazamientos contaminados. No sé si te estás refiriendo a que te pueda enseñar ahora mismo alguna foto y demás, no lo tengo preparado, pero si en algún momento te puede interesar,
después de la presentación te puedo facilitar algo de información para que puedas verlo, ¿no? ¿Alguna imagen en la presentación hay sobre la clausura de un vertedero, el antes y el después? Eh, eh, pero bueno, yo me pongo a vuestra disposición para cualquier información que necesitéis a posteriori de la jornada, por supuesto, si os la puedo hacer llegar. Vale, estupendo, gracias. Muchas gracias. En el chat hay algunas preguntas. ¿Puedes mirarlas directamente? Sí, abro el chat. Un segundo. A ver, veo por aquí. María Reynoso habla sobre el tema del costo que la remediación supone para administraciones y ayuntamientos. Es muy complejo. ¿Cómo se resuelve este tema, no? Bueno, yo aquí, María, sí, efectivamente, es complejo porque, por ejemplo, si hablamos de clausuras de vertederos ilegales, pues todo depende del volumen de residuos, de la superficie afectada, del tipo de emplazamiento. Yo, por ejemplo, tengo información por publicaciones, ¿no? Por noticias relevantes. En la presentación tenéis os he dejado una noticia a la página de la consejería donde, bueno, pues existe financiación europea. De hecho, a ver si te la puedo recuperar aquí, pero creo que la tengo por aquí. Por ejemplo, sí, aquí, mira, aquí tienes, no sé, no lo estáis viendo, claro, no estoy compartiendo, pero bueno, en la presentación tenéis una noticia de agosto del 25, donde financiados con fondos FEDER, en el marco del Plan Integral de Residuos de Andalucía, el PIREC 2030, se aprobó una inversión de 20 millones de euros, ¿no? Por parte de la Junta de Andalucía, en este caso para la restauración ambiental de antiguos vertederos. ¿Eh? Eh, Como os Sí, justo, decía, pero yo me refería más que a la restauración de vertederos, que sí a grandes rasgos. El caso de los ayuntamientos pequeños que se encuentran con situaciones de terrenos abandonados, que son potencialmente contaminantes, y la ley te obliga a limpiarlos. Los ayuntamientos no tienen medios y la administración está muy limitada también en medios para esa remediación, ¿no? O esa limpieza. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Que es el que muchas veces los técnicos de medio ambiente de los ayuntamientos o los técnicos de la administración se encuentran que no saben qué hacer, ¿no? ¿De dónde sacan el dinero para poder hacer esas tareas, ¿no? Y cumplir con la ley y no sufrir encima una multa, ¿no? O una sanción. efectivamente, es un tema complejo porque, como decíamos en la presentación, al final la responsabilidad recae sobre vosotros, ¿no? Es decir, y las obligaciones realmente las tenéis vosotros. Yo, sinceramente, a nivel de presupuestos no te puedo hablar. Muchas veces sí que existen, donde yo me he encontrado opciones, para vosotros, quiero decir, ¿no? Ha sido en promociones inmobiliarias, ¿no? Es decir, empresas, fondos de inversión, promotoras que de alguna manera ven la oportunidad en el desarrollo urbanístico en diferentes zonas de diferentes municipios que están creciendo, adquieren estas parcelas y adquieren la parcela con la responsabilidad de gestionar el pasivo ambiental que ya contienen estas parcelas. Eso es una opción, pero claro, evidentemente, pues responde a un interés comercial de una empresa que quiera realizar una promoción. Sí, pero no deja de ser en muchas ocasiones un lavado de cara a la administración. No, no se hace realmente una limpieza real muchas veces, porque esa contaminación a veces pasa al subsuelo y a las aguas, ¿no? Entonces ya no es solo el lavado de cara que se hace a la hora de hacer una promoción inmobiliaria. En Granada, por ejemplo, hay un caso muy particular que es las casas que hay encima del antiguo vertedero de Granada, Ujú. cerca de la zona del Quinépolis. Están situadas la urbanización encima del antiguo vertedero. Entonces,
te choca un poco, ¿no? Eso no se ha hecho una remediación del terreno, se ha construido encima. Entonces, es un poco curioso, ¿no? Es muy curioso, sí. Sí, sí, bueno, ya habéis visto bueno, la clausura y la normativa tanto de sellado de vertederos como de suelos afectados es clara, ¿no? Es decir, este vertedero necesita una autorización ambiental, la autorización ambiental no termina con la clausura de vertederos, sino que luego debe de haber una fase de seguimiento post-clausura durante 30 años, ¿no? Y ahí tienes que investigar lixiviados, gases. Es decir, todo esto pues está desde un punto de vista normativo estipulado. Y claro, lo de construir sobre un vertedero, pues bueno, evidentemente es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando se produce una promoción inmobiliaria sobre un suelo, en este caso contaminado, o donde ha habido un proyecto de clausura, pues debe de cumplir los condicionantes de riesgos para las personas que allí se van a establecer a vivir. Se tienen que calcular cuáles son los riesgos que existen derivados de que esta contaminación esté presente. Entonces, si se ha construido encima, entiendo yo que es que se le habrá concedido el permiso para ello porque cumple con los riesgos y cumple con todo lo que tiene estipulado la normativa ambiental en este Sí, caso. pero muchas veces el caso no es la construcción en sí, porque la construcción se hizo hace ya bastantes años, ¿vale? La cuestión es la retroactividad de la norma. Ah, Eh, si esa situación se produjo justo antes de que se produjera esa norma, ¿hasta qué punto ya no tenemos el problema encima, ¿no? totalmente, totalmente. Es una cuestión de final de responsabilidad medioambiental que deriva en responsabilidad administrativa y sí, son casos complejos, ¿no? Evidentemente son casos complejos. Se tendría que estudiar cada caso es diferente, ¿no? Muchas gracias. Muchas Pero gracias a ti. vamos, sigo pensando que el problema es la financiación para todo este tipo de problemas, Total, ¿no? totalmente, Faltan totalmente, medios. totalmente. Gracias. Gracias a ti. Es- vale, estoy viendo por aquí, a ver, alguna pregunta más. Vale, Antonio al margen, ¿pueden los ayuntamientos directamente aplicar las medidas de restauración o siempre tiene que ser a través de empresas especializadas y autorizadas? Vale, claro, las medidas de restauración en este caso son las de descontaminación de suelos y aguas. En el caso de Andalucía, el decreto 18 de 2015 estipula que todas las actividades de investigación y todas las actividades de recuperación en suelos y en aguas subterráneas tienen que estar realizadas por empresas autorizadas, ¿vale? Tanto para la inspección como para las operaciones de remediación, en este caso, ¿no? Entonces, directamente un ayuntamiento ejecutar el trabajo en sí, lo que tenga que ver con gestión de residuos, en este caso sí que lo podría hacer el ayuntamiento. Lo que tuviera que ver en este caso con lo que es un tratamiento de un suelo contaminado o un tratamiento de unas aguas contaminadas, lo tendríais que hacer a través de una empresa autorizada y y claro, ya no solo porque lo diga el decreto, sino porque normalmente este tipo de técnicas son técnicas de ingeniería bastante complejas, que son bastante costosas, que son bastante largas también, ¿no? Pensar que un proyecto de recuperación de suelos y aguas puede durar entre 12 y 36 meses, ¿no? Entonces, quiero decir con ello que quizás podría ser difícilmente abordable un proyecto de este tipo directamente desde un ayuntamiento. Pero bueno, en cualquier caso no, no lo cierro, ¿no? Es decir, no obstante, sí que es cierto que este tipo de proyectos se tienen que realizar pues, a través de agentes autorizados, ¿no? Y luego tengo alguna otra pregunta.
de Diego Zumaquero respecto al apunte realizado en cuanto a la valorización de materiales naturales. Puedes aportar un poco más de información. En nuestro municipio nos encontramos con casuísticas sobre este tema. Vale, bueno, sí, ahí simplemente lo que he expuesto son fórmulas de valorización de suelos que se van a excavar en un emplazamiento, ¿no? Y que no necesariamente tienen que enviarse a un vertedero, sino que pueden tener otro tipo de usos. En cuanto a lo que comentas de materiales naturales, a ver, tendríamos que ver qué tipo de materiales son, realmente si son residuos, si no lo son, y qué tipo de valorización puede hacerse con cada uno de ellos. Lo que sí es cierto es que la reflexión tendría que ser ante la necesidad de gestionar un residuo o un producto natural que tengamos dentro de nuestro municipio, tenemos que explorar, en primer lugar, las vías de valorización, es decir, evitar lo que tiene que ser o lo que sea la deposición en vertedero, no porque lo diga yo, sino porque tenemos una ley de economía circular y una ley de residuos y suelos contaminados que aboga por la circularidad de los residuos y la valorización de los residuos. Si luego desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista económico estos residuos, estos recursos naturales no se pudieran valorizar eh, eh, o, o- o que no fuera viable poder valorizarlos desde estos puntos de vista, entonces sí que tenemos la opción de enviar estos residuos o estos productos a un vertedero. Esa es la cadena de jerarquía o de jerarquización de los residuos en la normativa, es decir, buscar siempre opciones sostenibles, opciones de circularidad frente a la opción de eliminación final, ¿no? Entonces, en tu caso, Diego, pues sería ver qué tipo de residuos tenéis y buscar las fórmulas de valorización que pueden existir y que pueden ser algunas de las que hemos comentado, ¿vale? Y en principio, Rocío, yo no veo, no sé si tú me puedes ayudar, creo que no veo ninguna otra De pregunta. momento no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere preguntar algo a través de chat o activando el micro. Yo te voy a hacer una, si no tenemos 5 minutillos. Te quería preguntar qué prioridad soléis aplicar en Kepler cuando os enfrentáis a un proyecto de remediación de suelo y agua. Bueno, pues precisamente va un poco relacionado con la pregunta que hacía Diego, ¿no? Sobre los productos que está comentando que son productos de urbanización. Y ahí, Diego, pues se podrían buscar fórmulas, ¿no? De valorización, ¿no? Pero va un poco ligado a esa misma respuesta. Es decir, nosotros cuando en Kepler nos encontramos frente a un proyecto de contaminación de suelos, siempre priorizamos las técnicas sostenibles, las técnicas que tienen que ver con la valorización de ese suelo. Por ejemplo, técnicas biológicas, como la que os explicaba antes, ¿no? Es la técnica por bioremediación de suelo, que es capaz de un suelo contaminado por hidrocarburos, convertirlo en un suelo que se puede utilizar para rellenos dentro de la misma instalación o para clausura de vertederos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, siempre priorizamos ese tipo de técnicas que tienen que ver pues, con la sostenibilidad ambiental, con la circularidad de residuos, aunque si bien es cierto, hay veces que no se puede. Y entonces no queda otra alternativa que irte a otro tipo de técnicas, que pueden ser técnicas físico-químicas o inclusive técnicas de deposición en vertedero o de confinamiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, pues para cerrar, queremos dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy.
Por supuesto, un agradecimiento a Justo por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Y muchísimas gracias, Diputación, por darnos la oportunidad de hacer este tipo de talleres. Y nada, nos vemos en el siguiente taller de aulas climáticas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.